Ayuso, Cortés, Iguaneti Malolistli, Intle Mexisco, Amo Kiko, Isabel Díaz Ayuso, Owala Mexisco, Otechnamaquilisco, Isecastilancayot y Gilnamiquilistli. Y a ver, el problema no es que sea española, no es que hable de España, no es que defienda su historia. El problema es que vino a México a convertir la conquista en una postal bien bonita, ¿verdad? En una leyenda rosa, en un cuento cómodo donde Cortés ya no invade, sino funda, donde España ya no conquista, sino civiliza, donde la evangelización ya no violenta, sino une, y donde el mestizaje se usa como maquillaje histórico. Y eso, estimada audiencia, ya no es rigor histórico, eso ya es glorificación hispanista. Y aquí viene lo interesante. Ayuso no terminó su visita como seguramente esperaba, puesto que no fue una gira triunfal, no fue el gran paseo ideológico de la derecha española por territorio mexicano. Terminó con protestas, rechazo, eventos cancelados, acusaciones de boicot y una narrativa victimista, donde ahora resulta que la derecha española vino a darnos lecciones de libertad. Pero a ver, si México fuera ese país sin libertades que Ayuso quiso vender, ni siquiera habría podido venir a decir lo que dijo. Y en eso Sheinbaum fue bastante clara. Tan hay democracia, tan hay libertad, que Ayuso vino a México a decir lo que le dio la gana. El problema no fue que hablara, el problema fue lo que vino a glorificar, porque una cosa es estudiar a Hernán Cortés como un personaje histórico, tal cual, y otra muy distinta es venir a México a reivindicarlo como héroe civilizatorio. Ahí empieza el problema, y justo Sheinbaum lo señaló con mucha precisión. Cortés no llegó a estas tierras a repartir libertad, llegó a invadir. Y esa invasión implicó violencia, discriminación, esclavización, despojo, exterminio y sometimiento de pueblos originarios, algo que ya todo el mundo lo sabe. Entonces no es ignorancia histórica cuestionar a Cortés. Ignorancia histórica es querer rendirle homenaje en el país donde sus actos dejaron heridas muy profundas. Y ojo, Tlaxiquitacan, la BCMC no niega el mestizaje. Nosotros no negamos que México sea un país atravesado por herencias hispanas, indígenas, africanas y muchas otras. El problema es que cuando el mestizaje se usa para borrar la violencia colonial, cuando se usa para decir ya no hables del despojo, ya no hables de los pueblos originarios, por favor, ya no hables de la herida, ay, es que ya no hables de la memoria, oye, ya no hables de justicia histórica, porque según ellos, si hablas de eso, eres un resentido, odias a España o repites la famosa leyenda negra, pero no. Criticar la conquista no es odiar a España. Criticar la glorificación de Cortés no es negar nuestra herencia hispana. Es simplemente negarnos a convertir la violencia colonial en un verdadero cuento de hadas. Y aquí hay algo que decir con mucha claridad. Ayuso no vino sola y su discurso no quedó meramente en el aire, no quedó flotando. Su discurso tiene función política. Sirve para atacar la izquierda mexicana y sirve para decir que quienes hablan de pueblos originarios, de memoria histórica, de programas sociales, de justicia y de soberanía, son peligrosos, resentidos, populistas o enemigos de la libertad. Esa es la vieja trampa. Cuando la izquierda mexicana habla de memoria, ellos dicen resentimiento. Cuando habla de pueblos originarios, ellos dicen ideología. Cuando habla de justicia social, ellos dicen autoritarismo. Pero cuando ellos glorifican a Cortés, ¿sí le llaman historia? Pues no. Eso también es ideología y bastante burda, por cierto, esa ideología. Porque esta narrativa hispanista no quiere entender el pasado, busca intervenir el presente,
busca desacreditar a la izquierda mexicana humanista, busca darle aire a la derecha mexicana que no encuentra legitimidad alguna en el pueblo y entonces busca padrinos simbólicos en la derecha española. Y qué casualidad, cuando México no compró esa fantasía, cuando hubo protesta, hubo rechazo, cuando el discurso no entró como esperaban, entonces la glorificación se convirtió en victimismo. Y ahora resulta que cuestionar a Ayuso es censura. Y ahora resulta que no aplaudir a Cortés es odio. Ahora resulta que México tenía que recibir con alfombra roja a quien venía a llamar libertad a la glorificación de la conquista. Pero México reaccionó y reaccionó bastante bien, no porque todos piensen igual, no porque haya una discusión como tal, sino porque un país con memoria tiene derecho a decir: aquí no vamos a aplaudir la exaltación de nuestra propia herida. Y esto nos deja una lección mucho más amplia. Es decir, la glorificación siempre es sintomática. Glorificar lo español, glorificar lo prehispánico, lo mesoamericano, glorificar lo mexicano, glorificar lo originario o glorificar cualquier identidad nacional como si fuera pura, superior, inocente o sagrada. Todo eso tiene el mismo problema. Corta la realidad, borra contradicciones, selecciona héroes, esconde violencias, inventa purezas y convierte la historia en refugio emocional. Por eso, el nacionalismo, sea español, mexicano, indigenista, mexicacentrista o criollo, tiende a excluir, porque necesita decir: nosotros somos los buenos, ellos son los malos, nosotros somos la civilización, ellos son el atraso, nosotros somos la raíz verdadera, ellos son los traidores. Y así se construyen las grandes falacias identitarias. La falacia hispanista dice: España los civilizó. La falacia mexicacentrista dice: todos venimos de los mexicas. La falacia nacionalista mexicana dice: México es mejor en todo. La falacia nueva era dice: lo originario es puro, sabio y armonioso. Y todas, aunque parezcan opuestas, hacen algo muy parecido. Usan el pasado para inflar el ego del presente. Por eso aquí en la BCMC insistimos: la historia no está para inflar identidades. La historia está para incomodarlas precisamente, para ponerlas frente al espejo, para mostrar lo que quieren ocultar. Y si México supo reaccionar ante la glorificación de Hernán Cortés, también tendríamos que saber reaccionar ante todos los contenidos que glorifican, que están circulando en redes. Los que maquillan la conquista, los que romantizan la colonia, los que inventan un virreinato idílico, pero también los que convierten el mundo mesoamericano prehispánico en parque temático espiritual, los que dicen somos mexicas sin pertenecer a un pueblo indígena, los que usan lo originario para decorar una crisis identitaria mestiza, los que usan ancestralidad sin lengua, sin comunidad, sin contexto y sin responsabilidad histórica. Porque, a ver, la glorificación no informa, la glorificación siempre desinforma y anestesia. Y una sociedad desinformada y anestesiada puede ser manipulada por cualquier narrativa, totalmente, sea de derecha, sea de izquierda, sea nacionalista, hispanista, mexicacentrista o nueva era. Por eso este caso de Ayuso nos sirve como advertencia. No basta con rechazar la glorificación española, también hay que revisar nuestras propias glorificaciones, porque el problema no es solo Cortés, el problema es el mecanismo que convierte la historia en propaganda, el mecanismo que convierte el dolor en espectáculo, el mecanismo que convierte la identidad en mercancía. Y ahí está el manuscrito del aperreamiento,
Una sola imagen basta para romper el decorado hispanista. Se muestra a Hernán Cortés y a doña Marina la Malinche frente a señores indígenas encadenados. 6 nobles indígenas con las manos atadas atestiguan el castigo de otro hombre. Un soldado europeo sostiene con una cadena a un enorme perro que muerde ferozmente el cuello de un indígena. Ese hombre no era cualquier hombre, era Tlalchateotzin, un sacerdote cholulteca, vinculado al culto de Quetzalcóatl. Y ese acto, ese aperramiento, ese castigo inhumano, pues que creen, también fue la conquista. No la postal alegre que nos quiere vender, no la hispanidad sonriente, no el mestizaje usado como maquillaje, un perro devorando a un hombre indefenso mientras el poder colonial observa. Entonces no vamos a permitir que nos vendan la conquista como una fiesta de la libertad. No vamos a aceptar que Cortés sea blanqueado para hacer campaña ideológica en contra de México. No vamos a confundir mestizaje consciente con hispanismo glorificador. Y tampoco vamos a cambiar una glorificación por otra. Ni el ego español, ni el ego mexica centrista, ni el ego nacionalista mexicano, y ni el ego espiritual nueva era. La historia no está para hacernos sentir superiores. La historia está para hacernos responsables. Aunque duela, aunque incomode, aunque nos interpele. Porque solo quien se atreve a mirar la herida puede dejar de repetirla. No toca toteque escalante satepan titotasque y pan oxe neyol no notzaloni olishkopinalistli.